pero decía, digo, si queremos ver el ejercicio de defensa de monografía, lo que ustedes tienen que hacer es, primero imaginarse, yo sé, yo parto de la base, sé, lo tengo claro, ninguno de ustedes es investigador y por lo tanto no estoy esperando cosas a la altura de una licenciatura, no lo es, esto es secundaria. Más allá de eso, ustedes tienen que jugar, esto es un juego, la tesis de monografía es un juego, un juego, una tesis como de terminar, en este caso un ciclo educativo. Tienen que imaginarse, estamos como investigadores. En ese sentido, la materia, no sé si alguno de ustedes le encontró la vuelta, digo, pero parecería que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo que ver. Porque, voy a borrar este yo, perdón. Porque en realidad desde conceptos como muy básicos que uno fue abordando de conocimiento científico, hasta profundizarlo, meterlo en el campo científico, identificar multiplicidad de paradigmas en las ciencias sociales, y lo único que uno siempre fue haciendo fue complejizando la idea de conocimiento científico y de campo científico. Obviamente introduciéndolos a ustedes en todo lo que era la dinámica de cómo funcionaba en sí un campo científico de las ciencias sociales. Y obviamente rompiendo la lógica de Santillana, creo que a esta altura del partido todo el mundo entendió que Santillana es malo. No porque, a ver, es bueno para estudiar, es más fácil, pero es malo desde el punto de vista de lo que es conocimiento. A ver, nosotros arrancamos hace muchísimo tiempo atrás con un esquema muy básico, que era sujeto de estudio, no lo voy a escribir todo porque no me va a entrar. Decíamos que conocimiento científico era el resultado de que un sujeto de estudio se aproximara a un objeto de estudio y eventualmente a través de un método pudiera de alguna forma como estudiarlo. A ver, ese sujeto de estudio, o sea, esa persona legalmente habilitada para estudiar, en este caso son ustedes. Quiere decir que ustedes se ubican en el sujeto de estudio. Ustedes se ubican como personas que han investigado para bien o para mal algo. Eventualmente ustedes tuvieron la potencialidad de haber identificado un montón de cosas a ser estudiadas y a ser investigadas. Lo primero que hicieron fue seleccionar o recortar a través de variables de diferentes tipos ese objeto de estudio. Quiere decir que esas variables que uno llamaba dependientes, independientes, temporales, conceptuales, todas lo que les permitieron a ustedes es recortar e identificar ese objeto de estudio. Quiere decir que del objeto de estudio que potencialmente podría haber sido esto, ustedes seleccionaron concretamente una partecita muy chiquitita de la realidad y dijeron, che, a mí me interesa laburar con esto. En función de esto, la mayor parte de sus trabajos tienen, convencido de ello, una variable dependiente, un problema a resolver, variables independientes en función de poder resolver ese problema. Tienen en muchos casos variables temporales, un recorte temporal muy claro que los ubica en un momento determinado, y tienen un montón de variables conceptuales, o lo que nosotros definíamos como marco teórico. De ese marco teórico, nosotros sabemos que el marco teórico son ese conjunto de conceptos que nosotros naturalmente seleccionamos como clave o ¿cuál es la palabra por ahí? Bueno, clave, me quedo con la. Son esos conceptos claves que ustedes definieron a lo largo del trabajo porque son como troncales a lo que implica el objeto de estudio de su trabajo. Cuando nosotros hablábamos de marcos teóricos, en realidad sabemos que ese marco teórico podía venir de la mano con un montón de paradigmas. Acá lo que nosotros hicimos fue intentar explicar, o por lo menos identificar un montón de diferentes paradigmas de diferentes momentos históricos, siempre pensando en las ciencias sociales. Aquellos que fuesen del siglo XIX, como marxismo, positivismo, evolucionismo, marxismo, aquellos que fuesen más de mediados del siglo XX, siempre pensando como un quiebre con esa Primera Guerra Mundial y todo lo que genera, y aquellos que por ahí son un poco más actuales, y el ejemplo por ahí de lo más actual lo vimos la clase pasada o la pasada con revisionismo, con giro de colonial y demás. A ver, a mí lo que me importa que ustedes se den cuenta es que básicamente nosotros estamos como inmersos constantemente en diferentes interpretaciones o enfoques o paradigmas o conceptos que surgen
y que lo único que le están dando, en este caso, a estas ciencias sociales como mayor dinamismo y mayor enriquecimiento, las cuestiones de refutar, debates y demás. Cada uno de estos diferentes paradigmas que vimos tienen conceptos propios, tienen enfoques propios, tienen métodos propios. Cada uno de ellos tienen métodos muy específicos que por ahí han quedado muy claros cuando hacíamos ese cuadrito como como de comparación entre marxismo y los otros paradigmas del siglo XIX. Y no digo que ustedes sean, no me arriesgaría jamás a decir que ustedes son ni positivistas, ni evolucionistas, ni aplican a giro de colonial. Pero lo que yo digo es, a lo largo de todo el trabajo, lo que tienen, casi seguro, y a veces casi sin darse cuenta, repito, ustedes no son profesionales como para haber tomado postura por uno o por otro, lo que tienen son algunas ideas que están en estos paradigmas. A ver, cuando me refiero a ideas, no me refiero a ideas conceptuales, aunque a veces pueden ser, sino que me estoy refiriendo a ver, sin querer por ahí se metieron en un método de uno de esos paradigmas. Entonces, por ejemplo, ¿en qué va a consistir la defensa de la monografía? Ustedes arrancan siempre pensándose como el sujeto, en este caso, de investigación. Ustedes arrancan la definición, o sea, arrancan como su defensa, siempre identificando con muchísima claridad cuál es el objeto de estudio, qué es lo que van a hacer, cuál es el objetivo que se propusieron y con qué. Cuando yo les digo, muchachos, ¿con qué? Obviamente les estaba preguntando, fíjense que a todos, a 100% de ustedes, les dije, muchachos, último párrafo de la introducción, tienen que identificarme cuál es la fuente. Esas fuentes pues, son múltiples y sabemos que pueden ser, a esta altura sabemos que pueden ser primarias, sabemos que pueden ser secundarias. Tienen que poder identificar ese tipo de fuentes con las que han trabajado y en función de esas fuentes y preguntas originales o hipótesis que hayan servido como disparador o recorte de variables, tienen que aproximarse a ese objeto de estudio. Originalmente la monografía consiste en yo creo que puede ser, no lo calculé, pero me parece una media hora es un momento suficiente, o sea, un máximo de media hora, en la que de repente Juan nos conmueva con su monografía. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan en su exposición? Ser muy claro, no ponerse nervioso. Si es tu monografía, yo voy a recuperar algo que me pareció fantástico, me pareció que era muy real, que es lo de Garibaldi hace una semana atrás dijo, estoy podrida no lo dijo así, lo digo más sofisticado, pero fue como, estoy harta del efecto halo, ¿no? Sí. O halo, no sé si se... no importa, estoy harta, a ver, el tema concreto es que si yo a Sofía en este preciso momento le digo, Sofía, ¿sabes qué? Vas a empezar a exponer tu monografía ya. La realidad, Sofía, sé honesta, por más que te hayan faltado variables y demás, ¿podrías hacerlo? En realidad sí, porque con todo lo que leí, con todo lo que sé, capaz sí puedo. No voy a tener como el 100%, pero No tenés la el idea cien por general ciento, pero está. ya estás, a ver, en base a lo que vos dijiste, estás tan cansada ya de leer lo mismo, que en realidad ya sabés lo que vas a exponer. Entonces, aflojémosle un poco la cuestión a ver, no deja de ser una instancia de evaluación, ¿no? Digo, pero en realidad a ver, aquel que ha estado abrazando su tema monográfico desde abril, ya sabe lo que va a decir. Y te puede agarrar como desprevenido y Sofía, que está cansada y con razón de 6 meses un mismo tema, ya sabe lo que te tiene que decir, ya sabe lo que es el efecto halo, ya sabe lo que va a hacer, y se le iba a ver, pero ¿cuáles son las variables? Y mirá, yo laburé con la política, laburé con esto, siempre pensando, a ver, ya te lo puedes hacer. Estoy confiado que aquel tipo que se haya puesto las pilas de manera temprana con el tema de su monografía, la defensa es una pavada. Lo único que tienen que hacer es crearse una presentación copada. Vamos a ver, cuando me refiero a crearse una presentación copada, me refiero, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Sonia hace unos años atrás me mostró, no importa, ni siquiera sé concretamente de quién era, pero me mostró un PowerPoint de alumnos de cuarto año y me decía, mira lo que es este PowerPoint. Y me muestra algo así, por ejemplo, las filminas de PowerPoint con esto pegado, recortado y pegado, en un cosito de PowerPoint. No, estamos, o sea,
el PowerPoint o cualquier tipo de defensa o cualquier tipo de medios que ustedes utilicen para la defensa tiene que ser dinámico. ¿Estamos? O sea, un PowerPoint no es todo escrito. Si tienen cosas, a ver, que en muchos casos también ya las tienen. Por ejemplo, si Sofía, que hoy me agarré con Sofía, si Sofía es una tipa que laburó con anexos, si Morena es una tipa que laburó con anexos porque nos llenó de imágenes como de arte alemán, y labura con ese anexo, ¿estamos? O sea, utilizar el anexo pero incorporarlo a una presentación un poco más dinámica. Si necesitan, un poco lo decía Teo la vez pasada, si necesitan alguna cuestión como audiovisual pero de video, desde ya que están en condiciones de poder presentarlo. Lo único que yo les digo es, tengan unos 30 minutos, 35 minutos como momento de presentación de ustedes. Quiere decir que un poco menos es posible, no quiere decir que tienen que estar hablando 30 minutos si no llegan, pero si llegaran, o incluso se pasaran, creo que algunas monografías pueden ser bastante extensas y se sorprenderían de la velocidad con la que pasa el tiempo cuando ustedes están hablando. O sea, real, ¿eh? O sea, cuando estás en un examen oral, vos pensás que estuviste hace 5 minutos y mirás el reloj, hace 40 minutos estás en el examen. Entonces, cronometrarse y mostrar como una cierta solidez. A ver, este mismo camino que uno se le está trazando acá, es lo que ustedes tendrían que poder hacer en el trabajo escrito. A ver, no quiere decir que tengan que decir, mi método es, o mi variable es, o yo, no, a ver, eventualmente, mira, como trabajo, a ver, en tanto persona que se puso a investigar tal cosa, mi objeto de estudio a lo largo de esta monografía es el impacto, el efecto halo en ta, 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 ta. En tanto, ese es el principal objetivo de este trabajo. A ver, la idea era poder definir que el efecto halo, repito, yo estoy hablándolo desde lo que aprendí del trabajo de Sofía, ni siquiera, a ver, si yo ya sé lo que es el efecto halo, no me puedo imaginar Sofía, lo podría estar el trabajo. Entonces, el tema es, logren una presentación dinámica, logren una presentación poniéndose ustedes como personas que se hacen cargo de lo que están escribiendo. O sea, esto no es un trabajito de exposición como el que hicimos a fines del año pasado, donde vos me decías movimientos contraculturales. Vamos, o sea, esto es un laburo tuyo, y si vos lo hiciste, sentite orgulloso de hacerlo y eventualmente definirlo bien. Defenderlo, perdón, bien. Defenderlo con medios idóneos para ello. Seleccionen bien con qué lo van a hacer. Seleccionen bien la herramienta. Digo, me parece que en un contexto donde la virtualidad nos ha ganado a lo largo de todo el año, tienen un montón de cosas copadas para hacer, un montón de programas copados para usar, que no sé, se me ocurre pensar, estoy pensando en Tiago, pero no le estoy forzando a Tiago a esto, digo, pero es una idea. Prezi, por ejemplo, que es una muy buena herramienta para laburar, Prezi te permite tener el video ahí. Entonces, de repente, como vos tenés el video ahí, en vez de estar jugando con diferentes lugares para ver, qué sé yo, qué necesitas, y bueno, eventualmente buscar, a ver, creo que PowerPoint también te lo permite. PowerPoint también te lo Te permite. iba a decir, PowerPoint, Hay que entonces subir como descargado, no como link. está bien, es cuestión de ver, pero también es verdad que es una cuestión de que ustedes busquen como tutoriales, ¿no? Sabés si, bueno, busca un tutorial que te lo explican en 2 pasos. Pero la idea es que les quede lo más aceitado posible a ustedes y que sea lo menos obstaculizante para que ustedes defiendan. Mientras más claro, mientras más coherente, mientras más formal, no me pueden venir a decir, no, porque el tipo que fue, no sé, excarcelado por el efecto, no, mirá, fulano, y a medida que va hablando Sofía va pasando la imagen del fulano, nos va mostrando imágenes del anexo donde el tipo que era presidiario pasó a ser, pasó a estar en las pasarelas, en este caso de los lugares de mayor renombre, que el fulano político que tenía más facha que el otro que no lo era, ¿cómo era el de Kennedy y Nixon era? Y Nixon, sí. Nixon, ahí está, Kennedy y Nixon, a ver, esas imágenes que vos, a ver, repito, lo tienen ahí, incluso en algunos casos, se me ocurre pensar que, no sé, no estoy pensando para vos, Sofía, digo, pero es el ejemplo, pero se me ocurre pensar que uno lo tiene de manera estática, no en el como se llama en la foto, en el anexo, pero entiendo que lo de Nixon y lo de Kennedy lo tenés en YouTube, o sea, el momento concreto donde ellos han debatido. Entonces, de repente, digo, no tenés que meter todo. Pero por ahí, no sé, recortar, también, repito, digo, no tienen que poner todo, aprendan a recortar, un tutorial que diga cómo recortar un video, punto. Lo mismo para Tiago con alguna que otra murga que se nos pase por ahí, que nos diga exactamente lo que él señala que dicen. A ver, sean piolas, estamos, o sea, lo único que yo les estoy pidiendo es
si ustedes han hecho un trabajo, que entiendo que lo han hecho, los que van como con mucha persistencia, eventualmente no tendría que ser muy complicado la defensa. Vamos, tendría que ser algo amable, algo donde ustedes se sienten cómodos, una presentación que los ayude incluso desde el punto de vista eh, de la exposición. Estamos, o sea, esos datos que por ahí te quedan ahí, que vos los vas viendo y que te van ayudando. No pueden, eso sí es verdad, no pueden leer. Digo, tengan en cuenta que si me doy cuenta que están leyendo una presentación, rápidamente les voy a hacer una pregunta para sacarlos de la lectura. Estamos, o sea, no pueden estar así como diciendo sí, porque bla, 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 bla. Cuando ve que es muy leído, cuando me doy cuenta que ustedes están mirando todo el tiempo hacia un lugar concreto, quiere decir que están leyéndolo. Entonces, sean piolas, tienen un montón de herramientas para ayudarse, pero no me lean una presentación porque sería bastante aburrido. Y desde ya, es lo que les decía, posiciónense en esto, ¿estamos? O sea, tengan en cuenta que después de que ustedes hablen esa media hora de lo que sea que hablen y cómo lo expongan, seguramente yo me tomaré el trabajo de preguntarles un par de cosas que tengan que ver con esta parte como más de paradigmas o esta parte más de variables o esta parte, a ver, la parte concretamente de la materia. ¿A qué voy con preguntarles? A ver, yo no estoy diciendo que Tiago va a decir o que, no sé, Joaquín va a decir mi variable dependiente es... No, o sea, esa no es la exposición que quiero. Yo quiero que Joaquín diga, bueno, a ver, a mí me interesó la parte, a ver, características del liderazgo, a ver, el trabajo, mi monografía gira en torno a la figura de Steve Jobs y ver justamente cuáles son las características del liderazgo que le permiten a él ver ta. Eventualmente al final del recorrido, yo le dije, che, Joaquín, estuvo bueno lo que hiciste. Bueno, a ver, Joaquín, dale, te hago una pregunta, ¿cuál es tu objeto de estudio? Y ahí Joaquín dirá, bueno, a ver, lo que a mí me interesó fue ver en la figura de Steve Jobs las cualidades que lo hicieron un líder, en este caso en el ámbito más económico, y compararlo con otras cualidades de liderazgo para ver si esas cualidades son solamente teóricas o eventualmente hay otras cosas como, no sé, innatas en la figura de Steve Jobs que le permitan. Bien, Joaquín, ¿esa sería tu variable dependiente o independiente? Y mirá, es la dependiente. ¿Por qué es la dependiente? Y bueno, porque una variable independiente es el problema de tu trabajo. ¿Y con qué lo identificaste? Y bueno, lo identifiqué con esto. Y si te digo una variable, a ver, ¿hiciste algún tipo de recorte, Joaquín? Sí, ¿cuál hiciste? Y bueno, hice un recorte porque en el fondo laburé con Steve Jobs y opté por no laburar con... se me fue, ¿cómo se llama? ¿De Windows? Bill Gates. Ahí está, y opté por no laburar con Bill Gates. Vamos a otro ejemplo. Che, Juan, a ver, vos, ¿cuál es tu objetivo? Y bueno, mi objetivo está, lo de la bolsa de valores. Bien, escúchame, tus variables independientes, ¿cuáles fueron? Y mirá, yo laburé con el contexto de la crisis se me fue también, del atentado a las torres, porque pero podría ser laburado con algo un poco más actual, poniendo y bueno, no quise, porque mi variable independiente es esta. Es más, busqué otra variable independiente, como puede ser lo de Japón, y la cuestión esta demográfica, y me di cuenta que no aplicaba, entonces la saqué. Che, pero está bueno que hagas eso, sí, está bueno que hagas. Sí, porque en realidad un proceso de investigación gira en torno a... ¿Se entiende? O sea, después van cruzando con lo que yo le estoy pidiendo. Che, Juan, en esta parte de acá, entonces te hago así, literal, ¿eh? Te abro así tu monografía y te digo, mira, fíjate acá, página, esto es cualquier cosa, así que no le presten atención, pero página 4 de tu monografía, vos tenés tu monografía ahí, pero digo, mira, fíjate en esta parte de acá, y vamos a suponer que esto, en vez de decir lo que dice, no sé, creció en un 7%, 7,4% el desempleo, porque bla, 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 y las acciones bajaron en un 7,8 y 9,4, entonces digo, che, Juan, esto de acá, que aparece en tu monografía, fíjate, ¿qué método empleaste? O sea, ¿qué método podría hacer esto? Entonces Juan mira así y dice, che, esto es cuantitativo. Entonces Juan me dice, mira, esto es un método cuantitativo. ¿Pero por qué, Juan? Y bueno, es método cuantitativo porque en realidad lo que hay son variables económicas duras y en realidad podría ser relacionado con la idea de pospositivismo porque el pospositivismo es esto, y en realidad esto está planteando lo mismo. O sea, estás tratando de hacer un análisis sobre la realidad económica, social, histórica, desde números, pensando que los números son, ¿se entiende? No sé, voy así y digo, no sé, estoy pensando en el efecto halo de vuelta. Me gustó el tema, tengo que admitírtelo, tengo que admitírtelo, Sofía.
a ver, te miro así y digo, che, pero mira, Sofía, esto que es como en realidad es bastante parecido a la cuestión como de estereotipos y como el prejuicio. Digo, ¿lo puedo relacionar con algo? Entonces Sofía me dice, mira, sí, yo lo pensé, nosotros cuando vimos positivismo criminológico veíamos un poco esta cuestión como de la generalización producto de... Entonces Sofía me empieza a explicar, no me tenés que explicar, obviamente, Lombroso, digo, pero de repente decir, sí, encuentro la generalización de bla, bla, bien, buenísimo, vamos de vuelta para otro lado. Agarro esto y digo, mira, Tiago, fíjate esto. Eh, Cuando vos hablas de el pueblo, en este caso la murga, y si pensás a la gente que está como formando parte de ese pueblo, a ver, ¿con qué corriente la podés como relacionar? Y Tiago piensa, y dice, mira, en realidad puede ser desde el punto de vista de Thompson, porque de repente el tipo dice que cuando vos empezás a darte cuenta, estás en ese pueblo. Che, Tiago, el concepto de pueblo, ¿es marxista? Sí, no, ¿por qué? Y empezamos a jugar un poco con fragmentos de la monografía, ¿se entiende? Eso es la defensa de la monografía, es posibilidad de pararte con autoridad frente a lo que es tuyo, que por lo tanto lo sabes y no debería ser un problema defenderlo, más cruzar alguna que otra cosa que sea específicamente de la materia. Siempre, siempre, siempre cruzando cosas lógicas. ¿Estamos? No le voy a decir a Juan, che, Juan, ¿ves, reconoces método cuantitativo? Sí, bueno, hablame de positivismo. Sería como muy malintencionado, ¿estamos? O sea, siempre va a estar jugando con algo que yo pueda sacar del trabajo de ustedes. En función de eso, nada, demostrarán que saben, básicamente, y en función de sus respuestas podrá haber repreguntas, pero no serán más de 3 o 4, 5 preguntas y estoy muy entusiasmado con su monografía. Y esa es la otra parte de la defensa oral. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ustedes, chicas, me acuerdo de Nazarena, vos estabas, Sofía, vos estabas, yo me acuerdo, pero alguien más. Morena, vos no fuiste a la de Osti. No me acuerdo No, yo fue. era Eran, de Mora. ¿era? Sí, era la de... A la de Mora fuimos Bueno, nosotras. pero ahí, la demora, eran ustedes tres. A ver, fíjense. Sí, Y Elsa. Alicia. Bien, no voy a decir que obviamente se van a acordar las preguntas que les hice, pero en realidad, fíjense que las preguntas fueron siempre en torno a esto. O sea, bueno, a ver, tu laburo, ¿qué le pudo haber preguntado a Mora? Laburaba con un libro, y dije, che, a ver, tu fuente, a ver, ¿aplica la lógica de la escuela francesa anal? Sí, porque en realidad, es una novela, y esa novela es algo diferente. Sí, ella lo había respondido re bien encima, yo me quedé tipo... Claro, vos dijiste, ¿qué? Lo habíamos hablado después de, no me Muy acuerdo bien lo había cuál respondido. fueron, lo terminamos hablando, eso, de que las preguntas, si estuviste durante el año, las podías responder tranquilo. Total. Era como que eran temas que nosotros no teníamos ni idea que estabas hablando, pero se entendía. A ver, no que era tenías ni idea porque no habías tenido la materia, digo, pero una vez que vos vas viendo para Exacto. qué lado va la materia, digo, a ver, no quiere decir es una pavada. El que estuvo acá todo el tiempo, todas las clases, de manera corrida, y en realidad lo que tenés que hacer es un repaso. Si no fuiste entendiendo a todos los que hemos participado en nuestros encuentros virtuales, en realidad es un repaso en serio. Tenés que afilar un par de conceptos, tenés que, desempolvar otros conceptos que por ahí los vimos en un abril. Pero no es a matar, o sea, no es que les voy a preguntar algo descolocado, ¿estamos? O sea, va a ser Y siempre... está bueno que tenemos todo en el campus. Tipo, vas subiendo en el campus y listo, chao. Es que sí, básicamente, es más, si tienen algún tipo de dudas van a decir, che, ¿a dónde está la clase de marxismo? Y de última la vas viendo. Repito, lo mejor que les puede pasar, y esto lo había dicho hace un tiempo atrás, lo mejor que les puede pasar es una vez que ustedes preparan la exposición, a ver, tienen el beneficio de estar en sus casas, ¿estamos? O sea, yo no digo que, a ver, todo esto, mientras no me tapen acá, porque va a quedar muy obvio que hay un papel acá tapando, eventualmente yo parto de la base que usted va a tener toda la computadora decorada con ideas. Qué sé yo, no lo veo tan terrible, me parece que es aprovechar el momento. ¿Estamos? Lo que no pueden hacer es lo que yo les decía, que yo, no sé, el efecto halo está, aparte hay una cosa, los ojitos se mueven, se están leyendo, ¿estamos? Entonces, no lean, pero sí, obviamente, a ver, Thompson, idea de clase, adornátelo si querés, para que vean que en realidad no me están haciendo trampa, yo les estoy diciendo, háganlo. Estamos, porque si lo hacen eventualmente, también sistematizaron
información. O sea, para hacer una ayuda de memoria es porque te metiste al texto a intentar hacer esa ayuda de memoria. Entonces, háganlo si se sienten más tranquilos y demuestren en este caso como solidez en la defensa y solidez en el contenido de la materia. Eso va a determinar Perdón. el dale. resultado final. No, dale, eso, dale, todo tuyo. Tengo 3 preguntas. Dale. Puede ser una boludez, pero a mí me pasa ponerle que cuando doy lecciones o cuando tengo que hablar, no me gusta estar sentada. ¿No me puedo parar, ponele? Sí, ten en cuenta una cosa. Yo soy. Puede ser Me pasa algo, lo mismo, yo yo te- tampoco pero puedo. no. Yo te Tengo entiendo. que estar parada moviéndome. Está bien, yo te entiendo y soy del grupo de ustedes. Yo soy de los que estudiaba en secundaria y no secundaria, estudiaba dando vuelta a la pieza. A ver, sí, pero ten en cuenta que vos tenés una. La otra, ojo, es que vos ¿cómo se llama? No es la palabra. Te hagas Hagas pareja con otro que te vaya a pasar la presentación. Te emparejes con Fiorito y de repente Victoria sepa, vos le digas, Vicky, dale. Y de repente Victoria es la que te maneja vos la presentación desde su casa. Ah, bueno. Entonces, Sí, puede ser eso. yo no tengo drama, o sea, lo único que te digo es, vos, si vas a tener una presentación, la presentación tiene que ser dinámica, no me puede quedar ahí. Qué obvio. Bancame Mientras 5, vos- ¿eh? Claro, mientras vos hables del arte alemán, vamos, nos encontramos que en realidad en la pantalla está la carátula. No, Está bien. pero si a vos te parece, si vos te sentís cómoda parada, o sea, eventualmente enfocá, obviamente que no te vayas, enfocá, o sea, enfocarnos la cámara de modo que uno pueda ver que donde vos estás dando vuelta, que por ahí ni te vemos, esa es otra. No, pero bueno, te digo caminar, estar parada no, simplemente. O sea. A ver, pero yo caminaba, y si querés caminar, hacelo, yo caminaba y jugaba con un lápiz. Cada vez que daba. Es más, si te fijás cuando yo doy clases, no sé si alguno de ustedes es observador, yo juego con el tiburón. O sea, juego, doy vuelta al tiburón, cuando era teaser era con Sí, a mí, yo también cuando doy lección, todas las veces me ven tipo corriendo pasando de pizarrón de un lado al otro con una hoja en la mano. Y quizás no tengo nada en la hoja, pero tengo que tener la hoja como que me siento que tengo, no sé, y Yo estoy así. tengo que tener algo para jugar así como dar vuelta. Y generalmente antes era las tizas se me partían en 200. Pero bueno, Sí, de hecho, para estudiar doy vueltas alrededor de la mesa o de la cama, onda, no estudio sentada. Pero son, no sé por qué. Yo estudio sentado, pero de repente el momento donde vos te volvés docente, Sí, todo el mundo se vuelve sí. docente de lo que estudió, vos empezás como a hablarle a la pared. En ese momento donde me vuelvo docente, lo hago adentro, o sea, lo hago adentro cuando vivía hace años con mis viejos, era adentro de mi pieza, y era como un circuito muy corto de ida y vuelta. Bueno, son formas. Sí, yo hago lo mismo y me grabo y después me escucho a ver si me equivoqué, tipo cuando tengo que practicar una lección oral. Son formas. Sí. A ver, esto lo admite. Estamos entonces, repito, si Morena quiere dar parada caminando, vos, Victoria, querés dar parada caminando, mientras tengas a alguien que sepa cuándo tiene que pasar la presentación, está todo más que bien. ¿Estamos? Digo, la idea es que se sientan cómodos para hacerlo. Te faltan 2 preguntas, Morena. Sí, una me olvidé, pero la otra es, teniendo en cuenta que la presentación tiene que durar más o menos 30 minutos o por ahí, me parece, no sé, te quiero preguntar esto, o sea, ¿viste el contexto? Por ejemplo, mi contexto en la cita, es bastante extenso. ¿Eso lo tengo que dar todo? ¿Tengo que decir todo el contexto? No, de hecho, te soy honesto, tampoco tenés que dar toda la monografía si no querés. O sea, si no querés, no, si no te conviene. Ejemplo. Okay. Suponemos que tenemos, yo vi la totalidad de la monografía, ¿no? Digo, en el caso tuyo, suponete que vos tenés 3 variables, que de hecho tenés, ¿no? 3 variables a laburar. Y te das cuenta que la realidad es que no llegás en 30 minutos a meter las 3 variables, no lo hagas. Claro, por eso te digo. Mete 2, principalmente. Yo ya leí que tenés 3 variables, pero especificarlo en el momento de la presentación, decir que tenés 3, pero por una cuestión de tiempo vas a laburar con fulano y mengana. Estamos, la tercera la leí yo cuando te corregí el trabajo. Bien. Sí, más que es muy interactiva, entonces me parece que voy a perder hasta tiempo con eso. Totalmente. Sí. Okay, o sea, no estás obligada, está bien tu pregunta, no estás obligada a recitarme de memoria o estudiándola, digo, de pe a pa tu trabajo. Puedes hacer un recorte de tu trabajo. Sí, puedes hacerlo, porque repito, yo lo leí todo. Entonces, es lo que hiciste. Y lo adaptaste a la media hora estudiando, 35 minutos. Sí, pero digo, ese tiempo, viste que sí, es bastante corto. Sí, bueno, no te vas a... 2 preguntas. Sí. Pregunta 1.
Los 30, 35, ¿incluyen preguntas o sin preguntas? No, sin preguntas. Los 30 a 35 son tuyos. Son míos. Ok. Sí. O sea, yo Gracias. no voy a intervenir porque me parece medio violento intervenir. Voy a intervenir y ha pasado. Algo que esté leyendo. No, salvo que estés leyendo o salvo que de repente digas una bestialidad. Ejemplo, hace unos años atrás la guerra de Malvinas había ocurrido en 1892. Y fue como, Estoy en vuelta a dos sí, números. tal cual, fue como, pará, 1892 no te la puedo admitir. O sea, no sé si era 1892 o era 1928, creo que era 1928. Y fue como, no, pará. O sea, no. Pero bueno, son errores que te puedo marcar que no te la puedo dejar pasar. Sí, pueden darse. Da igual, pero no, lo único que te voy a decir es, no, es 1082, punto, está, seguís adelante, pero no te voy a interrumpir. Y en cuanto a lo que es la presentación, o sea, los 30 minutos tuyos, ¿cómo? O sea, no tenemos que mezclarlo con lo que fuimos viendo en el año, porque poner en el trabajo tiro un par de puntitas para que vos las recojas y me des las preguntas, y yo te doy el pie para que me des las preguntas, pero eso no lo digo, eso lo dejo pasar para que vos hagas las preguntas. Tal cual, es que En cuanto a lo que es Dale. en cuanto a lo que es la presentación en sí, ¿qué tenemos que tener? O sea, ¿qué tenemos que poner en los 30 minutos? ¿Qué tenemos que decir? La presentación en sí es conocimiento de tu monografía, es lo que me hace asemeja a una lección de lo que sería en el aula, en la escuela. Es tu trabajo, contenido de tu trabajo. Arranco diciendo lo que hice y Hice esto, quise tipo demostrar esto. el marco en el que lo hice y las variables. Exactamente, querés arriesgarte a variables, buenísimo. Yo lo que digo es, no te conviene meterte vos de manera automática a buscar como conexiones con la materia. Porque lo vi en otros momentos y de repente vos decís, sí, esto de la murga es positivista. Decís, no es positivista. Yo entiendo que le hayas buscado mucha vuelta para decirlo, o sea, la conexión, pero no. Preferible que vos lo hayas buscado. Si te la hago bien después en las preguntas, ahí, bueno. Ah, claro. O de repente, a ver, hacelo. En el laburo de preparación de la monografía, cruzalo con la materia. Y eventualmente, si yo te digo, che, te hago es positivista, que no te voy a decir porque no aplica con nada, o creo que no aplica con nada, eventualmente en ese momento vos ya lo analizaste, lo tenés anotado. Yo me acuerdo a Lucía Biuso, te juro, con su última página de monografía, ella tenía una letra así, y tenía todo escrito, pero como cruzado con la materia, y lo tenía con ella. Entonces, eventualmente, digo, si vos ya hiciste la relación, y yo te digo, che, explícame la relación de esto de la murga con positivismo, ya me la agarras de taquito. Entonces me decís, sí, es esta la relación. Pues, o sea, la presentación te cuento lo que hice en el trabajo, es más un cuentito de esto y esto, porque esto y esto y esto, y después en las preguntas es exactamente, si quemar ropa y a responder. Si querés lucirte por ahí en la parte de tu trabajo, y por ahí es la parte por ahí más sencilla, puedes incluir esta parte de acá. Estamos, esta idea de, bueno, a ver, mi variable dependiente es esta, la independiente es esta. Si tenés algún tipo de dudas, me lo preguntás a lo largo en los días previos. Pero es lo que por ahí es más sencillo. Utilicé determinados métodos. A ver, lo hice a través de determinadas fuentes. Sí, acá no te metas. ¿Estamos? O sea, no te recomiendo que te metas algo que yo te digo, porque por ahí lo forzás a algo que te termina descontando cuando no te lo hubiese preguntado jamás. Está bien. ¿Listo? Y una última pregunta, que me acuerdo que le hicieron la vez pasada. ¿Cómo se determinan las fechas? Las fechas, yo lo que les voy a empezar a pedir es, a ver, tendremos, no quiero mentirles, para mí, a ver, creo que hay 15 de ustedes con monografías, ¿estamos? O sea, no hay mucho más que 15, no sé cómo será a futuro, digo, pero también está bueno, digo, el que no tuvo un seguimiento a lo largo de todo el año, que lo va a tener que tener, digo, va a tener que demostrar manejo de la bibliografía o por lo menos de los contenidos, y al que no le di nunca un adelanto de monografía, no puedo decirles que no lo entreguen, porque no me animaría jamás a decirles eso, pero sepan que en realidad tienen como no sé, o sea, el recorrido es como colina arriba, estamos, porque tienen 3 semanas para entregar el trabajo final o algo por el estilo, y tienen que ponerse a tiro con todas las lecturas de toda la materia. Yo entiendo que son 15, si fuesen 15 o algo por el estilo, 16, 17, me puedo llegar a sorprender. Y eventualmente tenés una de las horas para cada uno de ustedes, y si me quedo corto, utilizaré alguna hora a la tarde y después veré cómo lo resuelvo para que ustedes tengan, obviamente, igualdad de condiciones. ¿Quién rinde primero? Y mira, yo te diría el que quiere.
Siempre en una defensa, lo que a mí hace mucho tiempo, y esto por ahí lo conté, hace mucho tiempo sucedió fue que por sorteo salió, literal, por sorteo, todos así como para sortear, salió de las mejores monografías de esa camada, conjuntamente, esa fue la número 1, la número 2 fue la peor monografía de esa camada. Y es incómodo, en realidad. O sea, no va a pasar acá porque en el aula lo que teníamos eran 2 horas seguidas, ¿no? Entonces tenías una primera hora brillante y la otra que se quería morir. Y acá vamos a tener como 2 días de diferencia entre uno y otro. Lo que yo te diría es, aquel que se sienta cómodo, y cuando digo se sienta cómodo es que a lo largo de las diferentes entregas le vengo diciendo, che, está bueno lo que estás haciendo, che, estás remetido, che, qué piola lo que hiciste. A ver, esos que tuvieron una retroalimentación realmente positiva, anímense, ¿por qué no? O sea, pero no les voy a decir, el primero es Delfina, porque tampoco la voy a mandar al muere si no quiere, pero si alguno de ustedes se anima a ser de los primeros 2, bienvenido sea. Después se arregla. A ver, hasta el año pasado sorteábamos, pero es medio difícil sortear ahora. Si quieren sorteamos igual, lo podemos hacer. También es verdad que es muy arreglado a veces en función de, no sé, ingreso a la facultad que tiene los exámenes en noviembre, y de repente si alguno está así, lo hacemos defender al principio para sacárselo de encima. Es como quieran, esto tienen 3 semanas para pensarlo y empezar como a ver, básicamente, si están en condiciones de ser ustedes los primeros. Si Si es ustedes una hora, o sea, tenemos 17, o sea, 9 semanas. que no son ni de casualidad, por eso digo, no. Seguramente en algún momento de la tarde o algo tendré que agarrar, pero bueno, después lo charlo con Vero y se trabaja. Digo, no es tan terrible hacerlo y no me molesta hacerlo tampoco. No puedo decir, ponele, yo quiero ir último. No. No por vos, no ninguno en realidad. No, me gustaría que sea un poco más como aleatorio, que te toca cuando te toca. Salvo que vos me digas, che, mirá, estoy en el medio de los exámenes de ingreso de UADE, que son entre octubre y noviembre. ¿Puedo ser el último? Porque ya aparecen todos y bueno, sí, ser último. Sí, no hay drama. Siempre tengan en acuerdo, está bien, no nos va a impactar tanto, pero tengan en acuerdo que siempre en las defensas presenciales, nada, el último se topaba con noviembre con 37 grados en el aula, ¿no? Digo, ahora lo bueno es que no lo van a tener, van a estar todos con aire acondicionado igual. Pero a ver, también tengan en cuenta que el primero que se la saca encima, sacó encima la materia. Vamos, o sea, que no es una recompensa menor. ¿Listo? Yo estoy pensando en Perdón, Nico, ¿cuándo empezamos? Más o menos. 16 entregan el martes que le sigue. Perdón, ¿cuándo entregamos? 16 creo que es. ¿De octubre? Sí. Sí. 16 de octubre, creo que es domingo, ¿puede ser? No, es viernes, 17. Entonces no, me olvidé de avisarles, no es el 16, no es el 16, va a ser el 20. 18. Vamos, van a entregar el 18. Va a ser el 18 la entrega. Sí, porque me olvidé. ¿Pero esa es la entrega final o la entrega que vos corregís? No, La del medio es 5. Sí, la es 5, esta es 10, habíamos puesto 16 y después me di cuenta de los chicos de que está bueno que lo hayan traído porque me había olvidado, la movemos al 18, porque la verdad es que hacer que entreguen el 16 y hacerles desperdiciar ese fin de semana en el caso de que estén ajustando ideas, prefiero que le entreguen el 18. Vamos, domingo 18, sí o sí entregan la monografía y de manera inmediata, a ver, pero esto lo definimos sí una semana previa, o sea, sobre todo para aquel que ya esté como muy con su monografía digerida y el 18 del 20 se arranca el primero. Pero eso lo definimos con por lo menos una semana de anticipación o un poco más, para que sea el que sabe que va primero o segundo vaya como mentalizándose que nada, que tiene que defenderlo. Hay un par de trabajos, la verdad, chicos, que están ahí nomás de ser terminados. O que les faltan un par de ideas, digo, pero esos deberían estar como pensando en la posibilidad de, primero, terminarlo con un poco de anticipación y segundo, ser los primeros y sacarse esto de encima. ¿Listo? Semana que viene, íntegramente monográfica. ¿Estamos? Quiere decir que resuelven, buscan algún tipo de cosa, algún tipo de pregunta o algo, lo que sea. Charlaremos un poco de determinadas cuestiones de formato, no sé, de bibliografía o de cosas así, y
así entregan ustedes en 5 algo prometedor. ¿Vamos? 12 clases son. ¿Cómo? 12 clases para dar. Bien, que eso O sea, desde 12 horas. No se te Por lo escucha. tanto, 12 horas más la que por ahí agreguemos por ahí. No te hagas drama. Digo, lo que es agregar, seguramente nadie me va a decir, no puedes agregar horas. O sea, es como, estoy queriendo dar clases, así que, o sea, no me pueden acusar de no querer laburar. Estoy dando tiempo, horas de vida estoy dando. Claro, o sea, Ahora se a ver, escucha. al fin y al cabo ahora sí se escucha. Oh, excelente. Pregunta, ¿viste lo que me habías dicho por mail? Estuve pensando y se me ocurrió. Agarré y me tiré directamente por el hipismo. Estuve pensando en algo como tendencia de consumo pero de ahí pensé en las distintas variables que podría haber y no sé si en vez de hablar de varias, pensé en hablar más que nada, aunque creo que capaz me decía hablar de una, pero estuve pensando en o vestimenta, o no sé, el consumo de sustancias, lo que sea, o música, de los integrantes del movimiento hippie en las décadas del 70 y del 80. Sí, sí, el tema es que ahí, a ver, vas a irte a como a cuestiones como lógicas, o sea, no encuentro, a ver, el tema es que no encuentro el problema ahí, o sea, te vas a ir a la cuestión de la indumentaria, a cosas como patrones de consumo, sí, no es nada, a ver, no sé cómo explicártelo. Como que tendría que haber más un conflicto. Claro, a ver, es como que no ahondás en nada ahí, porque eventualmente sí es una posibilidad, pero hay que darle como una vuelta. Haz una cosa, lo seguimos por mail, para dejarme reflexionar cómo te puedo dar una mano con eso del hipismo, la cuestión del consumo. Porque como consumo, a ver, que me cuentes que hay huertas orgánicas o que se hacen sus ropas, como, bueno, sí, está, ¿y qué hacemos con eso? O sea, déjame verlo. Andá de vuelta al mail y lo vamos ahí, pero decime como tu idea un poco más como profundizada en el mail y sobre eso seguimos planteándolo. ¿Vale? Dale, Es ahora. medio trillado, pero puede ir para el lado de capitalización del hipismo o algo así. Es La medio vuelta de trillado, pero moda, sí. Sí, yo se pensaba, puede. mientras estaba pensando es como, bueno, a ver, cómo se torna moda, que también es trillado, pero de repente decir, bueno, el hipismo no murió, sigue entre nosotros. Digo, hay un montón de comunidades hippies que hoy existen, pienso en Argentina, hay un par de colectividades que existen. Y que están ahí, sé que hay una, creo, Camino a la Plata, en ruta, no sé muy bien dónde está, pero sé que están ahí, buscate un par de comunidades actuales y ver qué cosas de ese hipismo, ahí está, por ejemplo, qué cosas de estas comunidades hippies actuales, qué cosas mantienen el hipismo original y qué cosas se fueron reconvirtiendo o actualizando e igualmente son hippies. No sé, una idea. Ok. Pero yo Ahora, comunidades hippies actuales, no tengo ni idea cómo se llaman. Pero debería existir porque sé que hay comunidades hippies en Argentina. Ah, también en Córdoba debe haber. San Marcos Sierra es uno, ese es el de Córdoba. Bueno, hay una en Gesell. Bueno, de vuelta está San Marcos. Fíjate, chumé un poco cuestiones como para salir de lo obvio, Nahuel, te digo. dale, tranquilo. ¿Vale? Para que puedas como problematizarlo con otro tipo de cosas. Pero seguimos por mail. Mandame un mail con tu idea y sobre eso seguimos charlando. Dale, yo ahora me pongo a buscar y seguro que esta tarde te mando un mail. Dale, Vicky. Gracias. Yo puedo decir, ponerle que quiero ir entre las primeras, pero no la primera. Onda, podría ser la segunda. Mira, ¿Se puede hacer? si cuando nosotros ponemos un orden tentativo de monografías, ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes y dicen quién va primero y quién va después, a mí me da igual. Vamos entre sortearlo y que ustedes se hayan puesto de acuerdo, prefiero que ustedes se pongan de acuerdo quién va primero y segundo, siempre que estén todos de acuerdo. Estamos, digo, ¿no? Que de repente, no sé, Juan no quería ser primero, pero como fueron todos mayoría. Es que dudo que alguien quiera el primero. No, si te lo sacas de encima es una pavada. El que está muy Sí, empapado en el tema. Te lo sacas de encima segundo. Es como que así ves cómo es. Yo por lo menos no sí. sé.
Yo lo que digo es, hagan Ese no se un necesita laburo habilidad. interno de ustedes, pónganse de acuerdo Dale. ustedes para el listado del orden, no importa qué día, sepan que va a ser el 20 el primero, digan, a ver, uno primero, yo soy cuarto, bueno, si nadie me jode, vos sos cuarta. Pero la idea sería que todos estén de acuerdo y que Juan no haya sido expulsado, empujado hacia el primero por orden de la mayoría. ¿Estamos? O sea, si es consensuado no tengo drama, lo hacen ustedes el orden y punto. Ok. Vamos, es más, no sé si me parece hasta más superador. Lo hacen ustedes el orden sin saber, por ejemplo, cuál va a ser el momento en donde yo por ahí les agregue una clase para defender. Entonces, si Juan es cuarto, Está bien, pero más o menos armarte un orden de los que creemos que vamos a entrar en monografía y dártelo en la semana que viene. vale, y si de repente el cuarto es es justo un día que yo le voy a agregar, no sé, agrego un martes, Agregás a un la tarde. miércoles. Bueno, Juan va a la tarde, ¿qué le va a hacer? O sea, punto. Y ahí le vamos todos a hacer el aguante, ¿no? Como ustedes quieran. Lo que me preguntaron los chicos del Me AME, parece si podían pobre, entrar. tipo, vamos todos. Pobre pibe, lo mandamos ahí. Los chicos del AME dijeron si podían entrar y yo les dije que sí. Estamos, mientras le preguntaron al docente si podían irse, o sea, que no dejaran la materia fulana en banda, ¿no? Que podían hacerlo sin problema. Lo mismo entiendo que al revés, mientras no dejen en banda a los profesores ustedes, ¿no? Digo, porque por ahí el horario que tienen ellos, ustedes tienen la materia. Pero siempre va a haber alguien. Entiendo que tiene que ser alguien muy poco querido para estar defendiendo solamente conmigo. Nada más, muchachos. Nos vemos Gracias, la semana que viene. Estamos, por favor, preguntas concretas en el caso que tengan, así avanzamos con todo lo que es redacción de monografía. Listo, genial.